Un cordial saludo, tengan todos y bienvenidos a nuestra sección de lectura, hoy con el documento 133 de el libro de Urantia. Vamos a colocar esta lectura, esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, documento 133, el regreso de Roma. Cuando se preparaba para marcharse de Roma, Jesús no se despidió de ninguno de sus amigos. El escriba de Damasco apareció en Roma sin anunciarse y desapareció de la misma manera. Había de transcurrir un año entero antes de que los que lo conocieron y lo amaron perdieran toda esperanza de volver a verlo. Antes del fin del segundo año se fueron formando pequeños grupos de los que lo habían conocido y que se vieron atraídos unos a los otros por el interés común de sus enseñanzas y los buenos recuerdos de las horas con él compartidas. Y estos pequeños grupos de estoicos, cínicos y miembros de cultos de misterio continuaron celebrando estas reuniones irregulares e informales hasta el momento en que los primeros predicadores de la religión cristiana hicieron su aparición en Roma. Tantas cosas habían comprado Gonod y Ganid en Alejandría y en Roma, que despacharon todas sus pertenencias de antemano por Recua a Tarento, mientras que los tres viajeros emprendieron a pie y con tranquilidad el viaje a través de Italia por la Gran Vía Apia. Se encontraron en el trayecto con toda clase de seres humanos. Vivían sobre la Vía Apia muchos nobles ciudadanos romanos y colonos griegos, pero ya la progenie de gran número de esclavos inferiores estaba comenzando a hacer su aparición. Cierto día, mientras descansaban a la hora del almuerzo, aproximadamente a mitad del camino a Tarento, Ganid le preguntó a Jesús en forma directa qué opinaba sobre el sistema de castas de la India. Contestó Jesús: aunque los seres humanos difieren de muchas maneras unos de otros ante Dios y en el mundo espiritual, todos los mortales están en igualdad de condiciones. Ante los ojos de Dios solo existen dos grupos de mortales: los que desean hacer su voluntad y los que no lo desean. Al contemplar el universo, un mundo habitado, del mismo modo discierne dos grandes clases: los que conocen a Dios y los que no lo conocen. Los que no pueden conocer a Dios se cuentan entre los animales de un reino dado. La humanidad se puede clasificar con propiedad en muchas clases conforme a diferentes calificaciones, desde un punto de vista físico, mental, social, vocacional o moral. Pero cuando estas diferentes clases de mortales comparecen ante el tribunal de Dios, lo hacen en igualdad de condiciones. Dios en verdad no tiene favoritos. Aunque no sea posible escapar al reconocimiento de las diversas capacidades y dotes humanas en asuntos intelectuales, sociales y morales, no deberías hacer tales distinciones dentro de la fraternidad espiritual de los hombres, cuando se reúnen para adorar en la presencia de Dios. Vemos pues cómo nos insiste allí Jesús que a pesar de que tenemos esa costumbre de estar haciendo grupos y distinciones, eh, para Él o para Dios solamente hay dos grupos, en cierta forma: los que pueden conocerlo y los que no pueden conocerlo. Y dentro de los que pueden conocerlo, también se dividen en dos: los que hacen su voluntad y los que no quieren hacer su voluntad. Esa básicamente es la única. Nosotros estamos en el grupo de los que podemos conocer a Dios, porque dice que los que no pueden son, pues, en caso los animales o algún ser humano que por alguna situación
tenga problemas en su cerebro y no sea como una especie de vegetal, pues es imposible también que conozca a Dios. Pero nosotros podemos conocerlo. Ahora ya, haciendo uso de nuestro libre albedrío, nosotros tomamos la decisión de si vamos a seguir la voluntad y estar en ese grupo, la voluntad del Padre, o no. Vamos a ver, Aníbal, ¿qué nos quiere decir? Adelante. Cuando hablan del tribunal de Dios, ¿el tribunal de Dios al que se refieren son los tres ancianos de los días o es otro tribunal? Es que sí, justamente, o sea, el juicio que nos toca a nosotros cuando tengamos que morir, sí lo hacen los ancianos de los días. Viene a ser como para lo que es para nosotros la Corte Suprema o, bueno, Mm. no sé cómo se dice en otros países. O sea, puede haber lugares donde puedan quizás juzgar, pero la última palabra siempre la tienen los ancianos de los días. Sí, Y sí, correcto. para que nos den por válidos también, se tienen que dar coincidencia con el ajustador y también los serafines guardianes, ¿no? Que podemos llegar a tener. Así que Correcto, sí. tienen que coincidir esas dos cosas para que podamos sobrevivir. Que todos estén de Gracias. acuerdo en el juicio, en la opinión que tengan, sí, correcto. Pues dejo ahora los dejo con Flor para que continuemos. Muchas gracias, Carlitos. Bien. Uno, la misericordia y la justicia. Cierta tarde ocurrió un episodio muy interesante a la vera del camino. Al aproximarse ellos a Tarento, observaron que un robusto joven rudo atacaba brutalmente a un muchacho más pequeño. Jesús se apresuró a asistir al joven asaltado y después de rescatarlo, retuvo firmemente al agresor para que el pequeño pudiera huir. En el momento en que Jesús soltó al atacante, Gandhi se le abalanzó encima propinándole una soberana paliza. Pero ante su asombro, Jesús intervino rápidamente sujetando a Ganid y permitiendo así que el asustado muchacho escapara. Tan pronto como recobró el aliento, exclamó Ganid acaloradamente, Maestro, no alcanzo a comprenderte. Si la justicia demanda el rescate del muchacho más pequeño, ¿no exige la justicia el castigo del más grande, agresor? Jesús le respondió, Ganid, es verdad que no comprendes. El ministerio de la misericordia es siempre la obra del individuo, pero el castigo de la justicia es la función de los grupos sociales, gubernamentales o administrativos del universo. Como individuo estoy obligado a mostrar misericordia. Debo rescatar al muchacho agredido y podré, con toda justicia, emplear la fuerza para contener al agresor. Y eso es exactamente lo que hice. Logré liberar al muchacho agredido. He aquí el fin del ministerio de la misericordia. Retuve luego por la fuerza al agresor el tiempo necesario para permitir la huida de la parte más débil de la disputa y luego me desentendí del asunto. No juzgué al agresor examinando el móvil, evaluando todos los factores que pudieran haber contribuido al ataque contra su semejante. No emprendí la realización del castigo que pudiera determinar mi mente como justa recompensa por su mala acción. Ganid, la misericordia puede ser profusa, pero la justicia es precisa. ¿No te das cuenta de que difícilmente podrían dos personas ponerse de acuerdo sobre un castigo que pudiera satisfacer las exigencias de la justicia? Uno impondría 40 latigazos, otro 20, mientras que un tercero sostendría que el aislamiento penal es el único castigo justo. ¿No te das cuenta de que en este mundo es mejor que tales responsabilidades recaigan sobre el grupo o sean administradas por los representantes nombrados por el grupo? En el universo, el juicio está investido sobre aquellos que conocen plenamente los antecedentes de todos los males, así como también sus móviles. En la sociedad civilizada y en un universo organizado, la administración de la justicia presupone el dictamen de una sentencia justa después de un juicio justo. Y esta prerrogativa corresponde a los grupos jurídicos de los mundos y a los administradores omnisapientes de los universos más altos de toda la creación.
Durante varios días conversaron sobre el problema de manifestar misericordia y administrar justicia. Ganid llegó a comprender, por lo menos en parte, el por qué Jesús se negaba a participar en luchas físicas personales. Pero Ganid le hizo una última pregunta, de la que nunca recibió una respuesta plenamente satisfactoria. Y esa pregunta fue: pero, maestro, si una criatura más fuerte y airada te atacara y amenazara con destruirte, ¿qué harías tú? ¿No harías ningún esfuerzo por defenderte? Aunque Jesús no podía responder completa y satisfactoriamente a la pregunta del muchacho porque no estaba dispuesto a revelarle que él, Jesús, estaba viviendo en la tierra como ejemplo del amor del Padre del Paraíso para todo un universo espectador, pudo decirle cuánto sigue. Ganir. Bien comprendo que estos problemas te dejan perplejo y trataré de responder a tu pregunta. Primero, en cualquier ataque que pudiera hacerse contra mi persona, yo determinaría si el agresor es un hijo de Dios, mi hermano en la carne o no. Y si pensara que esa criatura no posee juicio moral ni razón espiritual, sin titubeos me defendería hasta el límite de mi resistencia, a pesar de las consecuencias para el agresor. Pero no agrediría yo del mismo modo a un semejante hijo de Dios, ni siquiera en defensa propia. Es decir, que no le castigaría de antemano y sin juicio por haberme agredido. Trataría por todos los medios posibles de prevenir el ataque y de disuadirle de que me agrediera, y trataría de mitigar la intensidad de ese ataque si no consiguiera evadirlo. Ganid, tengo confianza absoluta en la protección de mi Padre Celestial. Estoy consagrado a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No creo que pueda acontecerme ningún daño real. No creo que la obra de mi vida pueda en realidad peligrar a manos de mis enemigos. Y de seguro que no hemos de temer violencia alguna por parte de nuestros amigos. Estoy absolutamente convencido de que el universo entero es cordial para conmigo. Insisto en creer esta verdad todopoderosa con la confianza más sincera, pese a todas las apariencias de lo contrario. Pero Ganín no estaba plenamente satisfecho. Muchas veces conversaron sobre estos temas y Jesús le contó sus experiencias juveniles y le contó de Jacob, el hijo del albañil. Al oír cómo Jacob se había erigido defensor de Jesús, dijo Ganid: oh, ahora comienzo a entender. En primer lugar, raramente se le ocurriría a una persona normal atacar a una persona tan bondadosa como tú. Pero, aunque eso ocurriera, si alguien fuera tan irracional como para atacarte, habría con toda seguridad muy cerca otro mortal dispuesto a acudir corriendo en tu ayuda, así como tú siempre acudes a rescatar al que se encuentre en dificultad. En mi corazón, maestro, convengo contigo. Pero en mi cabeza aún pienso que de haber sido yo Jacob, con placer habría castigado a esos seres malvados que se atrevían a agredirte solo porque pensaban que tú no te defenderías. Supongo que estás bastante a salvo en el transcurso de tu vida, puesto que mucho de tu tiempo lo dedicas a ayudar a otros y a consolar a tus semejantes en desgracia. Así pues, supongo que probablemente habrá siempre alguien cerca listo para defenderte. Y Jesús replicó: esa prueba aún no ha llegado, Ganid, y cuando llegue, debemos atenernos a la que es la voluntad del Padre. Y fue eso casi todo lo que pudo el muchacho sacarle a su maestro sobre el difícil tema de la defensa propia y la falta de resistencia. En otra ocasión, consiguió sacarle a Jesús que, en su opinión, la sociedad organizada tenía todo el derecho de emplear la fuerza para la ejecución de sus justos mandatos. Es bien interesante este, este, estos párrafos porque es bien curioso. O sea, cuando estamos frente a situaciones así, el impulso natural es atacar o ir en contra del establecido o simplemente reaccionar contra la injusticia, ¿no? Ujú. Pero sería lindo ver cómo Jesús hacía con una calma, como si nada pasara, y cómo ponía las cosas en su lugar. Y claro, bueno, Jesús era Jesús, nosotros que todavía no manejamos muy bien esa técnica.
¿Algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? ¿O seguimos la lectura? Igual, todo este documento tiene cosas bellísimas para compartir. Entonces le voy a pasar la palabra a Elenita para que continuemos. Muchas gracias. Entonces vamos a leer el número 2. El embarque en Tarento. Mientras aguardaban en el embarcadero, esperando que el barco descargara, los viajeros observaron a un hombre que maltrataba a su mujer. Como era su costumbre, Jesús intervino en favor de la persona agredida. Se acercó a espaldas del iracundo marido y tocándole suavemente el hombro, dijo: Amigo mío, ¿me permites que te hable en privado un instante? El airado marido, desconcertado, tartamudeó después de un momento de titubeo. ¿Eh? ¿Por qué? Sí. ¿Qué quieres de mí? Jesús le llevó aparte diciéndole: Amigo mío, percibo que te ocurre algo grave. Mucho deseo que me expliques qué pudo suceder para que un hombre fuerte como tú ataque así a su mujer, a la madre de sus hijos, aquí, a la vista de todo el mundo. Seguramente crees que hay una buena razón para este asalto. ¿Qué hizo esta mujer para merecer semejante trato de su marido? Te observo y creo discernir en tu rostro el amor por la justicia, sino el deseo de ser misericordioso. Me atrevo a decir que si tú me encontraras a la vera del camino, a la merced de un grupo de asaltantes, no titubearías ni un instante y correrías a rescatarme. Me atrevería a decir incluso que has realizado muchas de esas acciones valientes en el curso de tu vida. Ahora bien, amigo mío, dime, ¿qué pasa? ¿Es que tu mujer hizo algo malo? ¿O es que tú perdiste la cabeza totalmente agrediéndola sin pensar? No fue tanto lo que Jesús le dijo, sino su bondadosa mirada y su compasiva sonrisa lo que conmovió el corazón de este hombre, el cual respondió: Supongo que eres un sacerdote de los cínicos y te agradezco que me hayas frenado. Mi mujer no ha cometido ningún gran mal, es una buena mujer, pero me irrita porque se la agarra conmigo en público, me saca de quicio. Lamento mi falta de autodominio y prometo tratar de cumplir mi promesa de antaño ante uno de tus hermanos, quien me enseñó la senda más alta, quien me enseñó la senda más alta hace ya muchos años. Te lo prometo. Al decirle adiós, continuó Jesús: Hermano mío, recuerda siempre que el hombre no tiene ninguna autoridad legítima sobre la mujer a menos que ésta le haya concedido voluntariamente tal autoridad. Tu esposa se ha comprometido a recorrer contigo el trayecto de la vida, a ayudarte en las luchas y a asumir el mayor peso en la crianza de tus hijos. A cambio de este servicio especial, es justo que reciba de ti esa protección especial que el hombre puede dar a la mujer, a la compañera que concibe, da a luz y nutre a los hijos. La solicitud y la consideración que un hombre está dispuesto a conceder a su esposa y a sus hijos son la medida por la cual conoce el alcance de los niveles más altos de su autoconciencia espiritual y creativa. ¿No sabes acaso que los hombres y las mujeres son los socios de Dios en el sentido de que cooperan para crear seres que crecen y que llegan también a poseer el potencial de un alma inmortal? El Padre Celestial trata a la Madre Espíritu de los hijos del universo como su igual. Convivir tu vida y todo lo que en la vida está contenido en términos de igualdad con la compañera y madre que tan plenamente comparte contigo esa experiencia divina de reproduciros de las vidas de vuestros hijos, es una acción casi divina. Si puedes amar a tus hijos como Dios te ama a ti, amarás y apreciarás a tu esposa como el Padre en el cielo honra y exalta al Espíritu Infinito, la madre de todos los hijos espirituales de un vasto universo. Al subir a bordo, se volvieron para contemplar la escena de la pareja abrazada, en silencio, con lágrimas en los ojos.
Habiendo oído perdón, habiendo oído la última parte del mensaje de Jesús al hombre, Gonod pasó el día entero discurriéndolo y decidió que reorganizaría su hogar cuando regresara a la India. La travesía a Nicópolis fue agradable pero lenta, porque el viento no era favorable. Los tres pasaron muchas horas reviviendo su experiencia en Roma y recordando todo lo que les había sucedido desde que se conocieron en Jerusalén. Ganid estaba siendo imbuido con el espíritu del ministerio personal y empezó a ejercerlo con el mayordomo del barco. Pero al segundo día, al encontrarse cada vez más enredado en problemas religiosos, llamó a Josué para que le ayudara. Pasaron varios días en Nicópolis, la ciudad que había fundado Augusto unos 50 años antes en conmemoración de la batalla del Actium, llamándola la ciudad de la victoria, pues en este sitio había acampado su ejército antes de la batalla. Se hospedaron en la casa de un tal Jerami, un prosélito griego de la fe judía, a quien habían conocido a bordo del barco. El apóstol Pablo, en el curso de su tercer viaje misionero, pasó todo el invierno con el hijo de Jerami en la misma casa. Desde Nicópolis navegaron en el mismo barco hasta Corintio, la capital de la provincia romana de Acaya. Gracias. Bueno, si tiene alguien algún comentario, adelante Aníbal desde Australia. Elenita, en el último párrafo, en negrilla, habla de que una pareja humana participa en un acto de creación, Exacto. de un ser que va, es que no lo estoy leyendo y ya se me olvidó todo el texto, pero de todas maneras, en un ser que va a tener, em, que va a Mira, llegar hasta muy alto dice, espiritualmente. dice, ¿no sabes acaso que los hombres y las mujeres son los socios de Dios? En el sentido, en el sentido de que cooperan para crear seres que crecen y llegan también a poseer el potencial del alma inmortal. Eso es lo que, Y eso, sí me parece a mí eso como bien, bien importante. No sé claro. ustedes qué opinan. No, definitivamente eso es lo que yo creo que debemos de saber como, pues como humanos y como adultos, que estamos en la ayuda de procrear más seres o sea, somos volitivos, entonces Son nuestros hijos, estamos, ¿no? Son nuestros hijos realmente, los que estamos pues, creando. exacto, exacto, son nuestros hijos, pero tienen ese potencial de llegar al paraíso con el Padre también. Hola, mano. Liliana, me parece. Liliana, si gustas. Buenas noches. Buenas noches. No, pues nunca había escuchado o no había puesto cuidado esa, esas palabras ahí de Jesús, de que somos socios con el Padre Creador, precisamente en eso, ¿sí? Entonces Exacto. yo digo, qué gran responsabilidad, qué Sí, verdadero, digamos, que todos tuviéramos esa conciencia, no habrían muchachos abandonados, mejor dicho, sería una sociedad totalmente diferente donde realmente nosotros tuviéramos esa conciencia y esa responsabilidad de amor. claro. Imagínense, socios del Padre Creador, o sea, como que me llegó al alma esas palabras, no sé, era eso. Sí, gracias. Gracias por tu expresión. Es que de verdad es algo que nosotros no valoramos. Bueno, es que tampoco nadie nos los ha dicho, ¿verdad? Pero si nos ponemos a analizar, pues tenemos ese privilegio de ser ayudantes del Padre para seguir trayendo Sí, seres nuevos con esa posibilidad de crecer y llegar hasta bueno, a lo que es el hogar del Padre. Entonces, es lindo, es lindo. Como bien dices, es una gran responsabilidad, pero es un honor ser parte, ser ayudante del Padre. La verdad que hay que valorarlo, ¿no? Y bueno, eh,
Ojalá le hiciéramos saber esto al mundo, porque como bien dices, cambiarían muchas cosas para cada niño. Ujú. Muchas gracias, Liliana. Bueno, si alguien tiene más comentarios, ahorita es cuando. Si no, para pasarle el mic a Luis Villamizar y continuamos. Adelante, Luisito. 3. En Corinto. Por el tiempo en que llegaron a Corinto, Ganí se estaba interesando mucho en la religión judía. No fue extraño, pues, que al pasar ellos cierto día frente a la sinagoga y ver a la gente que entraba, Ganí le pidiera a Jesús que lo acompañara y que asistieran a la ceremonia. Ese día escucharon el discurso de un rabino erudito sobre el destino de Israel. Y después del oficio religioso conocieron a un tal Crispo, el principal de la sinagoga. Muchas otras veces asistieron a las ceremonias de la sinagoga, pero principalmente volvían para encontrarse con Crispo. Ganí le tomó gran afecto a Crispo, a su mujer y a su familia de 5 hijos. Le deleitaba observar cómo conducía su vida familiar un judío. Mientras Ganí estudiaba la vida de familia, Jesús le enseñaba a Crispo las mejores sendas de la vida religiosa. Jesús tuvo más de 20 sesiones con este judío progresista y no es sorprendente que años después, cuando Pablo predicó en esta misma sinagoga y cuando los judíos rechazaron su mensaje y votaron prohibirle seguir predicando en la sinagoga, y cuando se dirigió a los gentiles, Crispo y toda su familia abrazaron la nueva religión y se convirtieron en uno de los principales apoyos de la iglesia cristiana que Pablo posteriormente organizó en Corinto. Fíjense como vamos viendo en todas las narraciones, parece que Jesús fue a propósito, hizo todo ese viaje y preparó el camino para los futuros predicadores, ¿no? Sobre todo para Pablo y Pedro. Durante los 18 meses que Pablo pasó predicando en Corinto, uniéndosele más tarde Silas y Timoteo, conoció a muchos otros que habían sido enseñados por el tutor judío del hijo de un mercader indio. En Corinto conocían a gente de todas las razas que provenían de 3 continentes. Después de Alejandría y Roma, esta era la ciudad más cosmopolita del imperio mediterráneo. Mucho había para ver en esta ciudad y Gadín no se cansaba de visitar la ciudadela que se alzaba a casi 600 metros por encima del nivel del mar. También pasaba gran parte de su tiempo libre alrededor de la sinagoga y en la casa de Cristo. Al principio se escandalizó, pero posteriormente le encantó la condición de la mujer en el hogar judío. Esta fue una revelación para este joven indio. Jesús y Ganit eran a menudo huéspedes de otro hogar judío, el de Justo, un mercader devoto que habitaba al lado de la sinagoga. Tiempo más tarde, en muchas ocasiones hubo de escuchar el apóstol Pablo cuando se hospedaba en esa misma casa. La crónica de estas visitas del muchacho indio y de su tutor judío. Y tanto Pablo como Justo se preguntaban qué habría sido de ese maestro tan sabio, de ese maestro hebreo tan sabio y brillante. Cuando estaban en Roma, había observado Ganí que Jesús se negaba a acompañarlos a los baños públicos. Posteriormente, varias veces, tanto el joven, posteriormente, varias veces trató el joven de inducir a Jesús a que se expresara más ampliamente respecto a las relaciones de los sexos. Aunque contestaba las preguntas del joven, no parecía nunca estar dispuesto a discutir exhaustivamente estos asuntos. Cierta tarde, al pasear ellos en Corintio, allí donde la muralla de la ciudadela descendía hacia el mar, fueron abordados por 2 mujeres de vida pública. Ganit, empapado como estaba de la idea, por otra parte correcta, de que Jesús era hombre de altos ideales, que aborrecía todo lo que pudiera oler a impureza y saber a mal, se dirigió severamente a estas mujeres, empujándolas con dureza a que se alejaran. Al ver esto, Jesús le dijo a Ganit:
tus intenciones son buenas, pero no debes tener la presunción de hablarles de este modo a las hijas de Dios, aunque sean ellas sus hijas descarriadas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a estas mujeres? ¿Acaso conoces tú las circunstancias que las obligaron a ganarse la vida de esta manera? Deteneos aquí conmigo, hablemos de estas cosas. Al escuchar sus palabras, las cortesanas se quedaron aún más atónitas que el mismo Ganí. Mientras allí permanecían de pie a la luz de la luna, Jesús continuó. En la mente de cada ser humano vive un espíritu divino, la dádiva del Padre Celestial. Este buen espíritu lucha constantemente por conducirnos a Dios, por ayudarnos a encontrar a Dios y a conocer a Dios. Pero en los mortales también hay muchas tendencias físicas naturales que el Creador puso allí para servir al bienestar del individuo y de la raza. Ahora bien, a veces los hombres y las mujeres, al esforzarse por comprenderse a sí mismos y por enfrentarse con las múltiples dificultades de ganarse la vida en un mundo tan dominado por el egoísmo y el pecado, llegan a confundirse. Percibo, Ganí, que estas dos mujeres no son por voluntad propia malas. Leo en sus ojos que han padecido muchas penas, que mucho han sufrido a manos de un destino aparentemente cruel, que no han elegido intencionalmente este tipo de vida. En su desaliento, su desesperación casi, se han rendido a la presión del momento y han aceptado esta manera desagradable de ganarse la vida, considerándola la mejor forma de escapar de una situación que les parecía sin esperanza. Ganit, hay gente verdaderamente mala de corazón. Ellos deliberadamente eligen hacer cosas despreciables. Pero dime, al contemplar tú estos rostros, ahora bañados en lágrimas, ¿ves en ella algo malo o perverso? Y al interrumpirse Jesús para que el joven contestara, tartamudeó Ganí con la voz ahogada de emoción. No, maestro, no veo nada de eso. Lamento mi rudeza, imploro su perdón. Dijo entonces Jesús, te digo en nombre de ellas que te han perdonado, así como les digo a ellas en nombre de mi Padre que está en el cielo, que Él las ha perdonado. Ahora venid conmigo todas vosotras a la casa de un amigo mío, donde tomaremos un refrigerio y haremos planes para una vida nueva y mejor en el futuro. Hasta este momento las atónitas mujeres no habían proferido ni una sola palabra. Se miraron entre sí y siguieron a los hombres en silencio. Imagínense la sorpresa de la mujer de Justo cuando a estas altas horas de la noche apareció Jesús con Ganí y estas dos mujeres extrañas, diciendo, nos perdonarás por venir a esta hora, pero Ganí y yo deseamos comer alguna cosa y quisiéramos compartirla con estas nuevas amigas que también necesitan alimento. Además, venimos a ti porque pensamos que te interesaría consultar con nosotros sobre la mejor manera de ayudar a estas mujeres a que comiencen una nueva vida. Ellas podrán contar su historia, pero yo supongo que han sufrido muchas penas y su presencia misma en tu casa atestigua su profundo y sincero anhelo de conocer a gente buena y cuán voluntariosamente desean la oportunidad de mostrarle a todo el mundo, hasta a los ángeles en el cielo, cuán nobles y valientes pueden llegar a ser. Cuando Marta, la esposa de Justo, hubo servido la comida en la mesa, Jesús, despidiéndose inesperadamente, dijo, como se hace tarde y el padre del joven está guardándonos, rogamos nos disculpen mientras aquí juntas os dejamos las tres mujeres, las amadas hijas del Altísimo. Yo oraré por vuestra orientación espiritual mientras hacéis planes para una vida nueva y mejor en la tierra y una vida eterna en el gran más allá. Desde ese momento se despidieron Jesús y Ganí de las mujeres. Hasta este momento las dos cortesanas no habían dicho nada. Mudo quedó también Ganí. Y también quedó Marta muda un instante, pero se recobró rápidamente, haciendo por estas extrañas todo lo que Jesús había esperado que ella hiciera. La mayor de estas dos mujeres murió poco tiempo después, consolada por la esperanza de la vida eterna. La más joven consiguió trabajo en el negocio de Justo y más tarde se asoció de por vida a la primera iglesia cristiana de Corinto.
Varias veces en el hogar de Crispo, Jesús y Ganí se encontraron con un tal Gallo, que posteriormente se convirtió en un leal partidario de Pablo. Durante estos 2 meses transcurridos en Corintio, ellos sostuvieron conversaciones íntimas con veintenas de valiosos individuos y como resultado de estos encuentros aparentemente casuales, más de la mitad de estas personas llegaron a ser miembros de la comunidad cristiana subsiguiente. Cuando Pablo fue a Corintio por primera vez, no iba con la intención de quedarse mucho tiempo, pero no sabía cuán bien había preparado el tutor judío el terreno para su labor. También descubrió que ya se había despertado gran interés por obra de Aquila y Priscila, siendo Aquila uno de los 5 cínicos con los que se había relacionado Jesús cuando estuvo en Roma. Eran ellos una pareja de refugiados judíos de Roma y abrazaron rápidamente las enseñanzas de Pablo. Él vivió con ellos y trabajó con ellos porque eran también fabricantes de tiendas. Fue debido a esas circunstancias por las que Pablo prolongó su estadía en Corinto. Fíjense qué interesantes estos encuentros que tiene Jesús con personas de distintas condiciones, personas muy, por decir así, muy importantes, muy ilustradas, como el jefe de la sinagoga, como este curtidor, y también al mismo tiempo con estas muchachas, estas mujeres de reputación dudosa, por no decir otra cosa, ¿no? Pero me llama tanto la atención cómo lo que decía Jesús al principio, que le preguntaba Ganí, que para Dios, y por lo tanto para Él, no hay diferencia entre las personas, los trata con el mismo respeto, con la misma consideración, sin importar ni su estatus social, ni siquiera su grado de nivel de inteligencia. Es muy interesante, sobre todo el episodio con las mujeres me gustó mucho y cómo sin titubear fue y buscó una forma de cambiarle la vida que llevaban estas mujeres, porque ciertamente no escogen esa vida porque sea lo que les gustara, ¿no? Y Jesús pudo ver esa situación. Bueno, si alguno quiere hacer algún otro comentario, Yo. Carlita. Yo tenía una pregunta, porque estudiando el documento sí me quedó esa duda y se me olvidó después, pues, investigar un poco más, ¿verdad? Pero a ver si aquí alguien me puede ayudar. La pregunta es, ¿por qué Ganit se escandalizó eh, al conocer la manera de vivir de las judías? Ahí decía que se escandalizó Ganit y ya, bueno, luego le pareció bonito, pero ¿por qué se escandalizó? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la vida de las mujeres judías en esos tiempos y la de la vida de las mujeres pues hindús? Porque ellos eran de la India, entonces me quedó esa curiosidad. Se me olvidó, la verdad se me olvidó investigar un poco más, pero quería tener resuelta esa pregunta. No sé si alguien tenga alguna respuesta por ahí. Si no, bueno, pues la tendré que investigar por mí misma. No, yo pienso que es porque para los judíos, o sea, la mujer no tiene la misma condición que el hombre, ¿no? Están ellas más dedicadas precisamente al hogar y a la crianza y al cuidado de la familia. Las mujeres no tienen instrucción, las mujeres no van a la escuela, las mujeres ni siquiera necesitan aprender a leer ni a hacer nada, pues las mujeres no tienen derecho, o sea, su opinión no interesa en un juicio porque viene de una mujer. Yo vi al tipo matándola, para los judíos eso no vale. Entonces, en el hogar, la mujer en ese sentido también es una mujer sumisa, pues, y prácticamente nosotros la consideraríamos aquí una mujer de servicio. Es la que se encarga, tráeme, llévame, bríncale, llévate a los muchachos. Este, Pienso que sería más así y eso en gran parte fue lo que le escandalizó a Ganí, pero cuando ven que la mujer, como también lo decía Jesús allá, que
el hombre no tiene ninguna autoridad sobre la mujer más que la mujer le quiera dar al hombre, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando quizás él vio que la mujer no lo hace como algo obligado, como algo que la humilla, por eso Pablo más adelante dirá, mujeres, sed sumisas con vuestros maridos, y ahorita eso es un escándalo para las feministas, ¿no? Ujú. Porque es un sentido de que es una forma de llevar el hogar, ¿no? En una armonía hay una cabeza, ¿no? Para el judío la cabeza es el hombre porque representa a Dios. Y la mujer tiene una labor tan grande que la mujer moderna, en las ganas de parecerse al hombre, la descuida, ¿verdad? Y nosotros los Sí. hijos los cría sabrá quién, este, y la casa también llega a un desorden, no solamente de arreglos, todo. Entonces, para mí, yo pienso que Ganín se escandalizó al principio cuando vio esa relación así como tan discrepante, pero cuando vio después que es algo que hace la familia judía excepcional hasta el día de hoy, ¿okay? Esa forma de llevar el hogar, y cumpliendo cada uno su rol, por eso ya pienso yo que lo acepto. Pero si hay alguno que tenga otra opinión, no sé, Aníbal, Luis Aníbal. Gracias, Eh, Luis. Marcelino. a mí me parece que eran los altos niveles de ética de Jesús y de igualdad para con todos. Lo mismo ocurrió con Adán y Eva. Los residentes del primer paraíso quedaron perplejos al ver que Eva funcionaba al mismo nivel administrativo que Adán. Y con Jesús, él fue el que liberó a la mujer precisamente de esas costumbres Mm. eh, malas de los judíos que tenían a la mujer esclavizada totalmente. Entonces yo creo que ellos se quedaban perplejos viendo a Jesús cómo trataba a las mujeres. Esa es la idea mía. Claro, sí. Sí, 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 claro que sí, sí. porque pues no era común, Sí. ¿verdad? Ya Ujú. se ve ahí como él trató a las prostitutas, pues que ya esa ni siquiera Exacto. debía haberle hablado, pues, ¿no? Y él les habla y las llama aquí, vengo con unas amigas. Yo me imagino la escena, él llegando con esa mujer y yo, venga, venimos aquí como que queremos comer y aquí traigo unas amigas y se las deja ahí, ¿no? Sí, Porque, exacto. Lo que también se me hace curioso ahí es que Jesús les dice, mira, venimos para empezar, llegamos tarde y en segundo, pues queremos algo de comer, ¿no? Para nosotros y convidarle aquí a nuestras amiguitas. las amigas que trajeron, sí. Y cualquiera que los mira, que de afuera miraría eso y ve que esas son amigas como son esas amigas en el mundo de ahora, ¿no? Claro, Tú sabes para qué son amigas, pero para Jesús eran amigas de verdad, amigas, pues. de verdad, claro, claro, porque él como creador nuestro, pues creo que sí conocía el trasfondo de la vida de ellas. Claro. Aquí Ujú. lo que se me hace importante admirar ¿cómo se llama la señora? Marta, la esposa de Justo, la que recibió a Jesús y a Ganid con estas dos mujeres, se me hace bonito que ella, después de lo que les dijo Jesús, ella las aceptó en su casa. Ujú. Porque yo me pienso que si hubiera sido cualquier otra mujer, le hubiera dicho, no, 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 Jesús, perdóname, pero aquí tú no entras con estas Claro, dos, ¿no? O llévate esas sea, mujeres de aquí, sí. ajá, vas a manchar mi honor, mi honra o mi casa, o qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Cualquiera se cerraría por Correcto. cómo se manejaban la situación en ese tiempo, pero bueno, Marta conocía a Jesús para empezar, lo escuchó y le agarró la onda de por dónde iba, porque cualquier Claro. otro en su lugar hubiera dicho, no, 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 o sea, pasa tú, pero ellas no, o vete con ellas, algo así, me imagino. Sí, Entonces hay que darle pues ¿cómo se llama? El buen punto o también, exacto, también, sí. Ujú. el mérito a Marta, ¿no? Ese Correcto, era el sí. comentario. Gracias, le pasamos la voz a Ma- Marcelo. Sí, bueno, solo comentar que tal vez mi posición es un poco distinta a la que se ha mencionado y si bien llamaremos en el mundo antiguo había una distancia o diferencia grande entre hombres y mujeres, creo que la mujer judía jugaba un rol más importante en la sociedad y también si bien no, es uno de los temas que también más me impactó de la lectura de esta parte de este documento. Ah,
creo que lo que a mi modo de ver es que Ganir le asombra es que la mujer judía jugaba un rol más preponderante, por ejemplo, en la educación, etcétera, respecto a lo que podrían ser las mujeres hindúes, ¿no? Nuevamente, sin haber investigado ello. Ujú. Y es, creo, eso lo que le atrae a Ganid, y más aún cuando Jesús refuerza todo ello con su actuar y el mismo hecho de que Marta, por ejemplo, sin consultar a su esposo justo, ella toma la decisión de acoger esas mujeres, Ujú. porque como, de algún modo como que estaban más empoderadas tal vez en relación a las mujeres de otras culturas. Ujú. Esa es mi Sí, también, interpretación. y también puede ser, sí. Porque ciertamente las mujeres sí había esa diferencia grande entre los hombres y las mujeres, sobre todo para los judíos y para todo creo que todos los pueblos eran así. Waldemar. Yo creo que, bueno, aquí hubo una confusión en la cuestión porque no dice nada de que Ganí se escandalizó. Al contrario, dice aquí en el numeral que Ganid le tomó gran afecto a Crispo, a su mujer y a su familia de 5 hijos. Le deleitaba observar cómo conducía su vida familiar un judío. Sí, pero en el Él- 3.4, en el 3.4 dice lo que decía Elenita. Sí, Dice, sí, sí, al principio se escandalizó, pero posteriormente le encantó la condición de la mujer ah, en el hogar judío. exacto. Fue una Ahí es ya, revelación ya. para este joven indio. Pues seguimos adelante, le paso la palabra a Carlos. Gracias, Luis. 4. La obra personal en Corinto. Jesús y Ganí tuvieron muchas otras experiencias interesantes en Corinto. Tuvieron íntimas conversaciones con un gran número de personas que sacaron gran provecho de las instrucciones de Jesús. Le enseñó al molinero cómo moler el grano de la verdad en el molino de la experiencia viva, para que las cosas difíciles de la vida divina resulten fácilmente aceptables aún entre los más débiles de nuestros semejantes. Jesús dijo: da la leche de la verdad a los que son niños en percepción espiritual. En tu ministerio viviente y amoroso, sirve alimento espiritual en forma atractiva y adecuada a la capacidad receptiva de cada uno de los que te pregunten. Al centurión romano le dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El servicio sincero a Dios y el servicio leal al César no están en conflicto, a menos que el César se atreva a reclamar para sí el homenaje que solo puede ser dado a la deidad. La lealtad a Dios, si llegaras a conocerlo, te haría aún más fiel y leal en tu servicio a un emperador digno. Al ferviente líder del culto mitraico le dijo: haces bien en buscar una religión de salvación eterna, pero te equivocas al buscar tan gloriosa verdad entre misterios y filosofías humanas. ¿No sabes que el misterio de la salvación eterna reside en tu propia alma? ¿No sabes que el Dios del cielo ha enviado su Espíritu para morar en ti y que este Espíritu guiará a todos los mortales que aman la verdad y sirven a Dios fuera de esta vida y a través de las puertas de la muerte, hasta las alturas eternas de la luz donde Dios espera recibir a sus hijos? Y nunca olvides que quienes conocen a Dios son hijos de Dios, si realmente anhelan ser semejantes a Él. Al maestro Epicúreo le dijo: haces bien en elegir lo mejor y valorar lo bueno, pero eres sabio cuando no logras discernir las cosas más importantes de la vida mortal que se encarnan en los reinos espirituales derivados de la comprensión de la presencia de Dios en el corazón humano. Lo más importante de toda experiencia humana es comprender a Dios, cuyo espíritu vive en ti y busca guiarte en ese largo y casi interminable viaje para alcanzar la presencia personal de nuestro Padre común, el Dios de toda creación, el Señor de los universos. Al contratista y constructor griego le dijo:
Amigo mío, así como construyes las estructuras materiales de los hombres, erige un carácter espiritual semejante al Espíritu Divino dentro de tu alma. No dejes que tus éxitos como constructor temporal sobrepasen a tu logro como hijo espiritual en el reino del cielo. Al construir las mansiones temporales para otros, no dejes de asegurar tu título de propiedad a las mansiones de la eternidad para ti mismo. Recuerda siempre, existe una ciudad cuyos cimientos son la rectitud y la verdad y cuyo constructor y hacedor es Dios. Al juez romano le dijo, al juzgar a los hombres, recuerda que tú mismo algún día serás llevado a juicio ante el tribunal de los gobernantes de un universo. Juzga con rectitud, incluso misericordiosamente, tal como algún día anhelarás consideración misericordiosa de las manos del árbitro supremo. Juzga como quisieras ser juzgado. Bajo circunstancias similares, guíate por el espíritu de la ley, no solo por su letra. Y así como impartes la justicia con ecuanimidad a la luz de las necesidades de los que ante ti comparecen, así tendrás el derecho de esperar justicia atemperada por la misericordia cuando en algún momento comparezcas ante el juez de toda la tierra. A la dueña de la posada griega le dijo, ofrece tu hospitalidad como quien hospeda a los hijos del Altísimo. Eleva la monotonía de tu trabajo diario a la categoría de un arte refinado mediante la creciente comprensión de que atiendes a Dios en las personas en quienes Él mora mediante su Espíritu, que ha descendido para vivir en los corazones de los hombres, buscando así transformar sus mentes y guiar sus almas al conocimiento del Padre paradisíaco de todos estos dones otorgados por el Espíritu Divino. Jesús tuvo muchas conversaciones con un mercader chino. Al despedirse de él, le exhortó, adora solo a Dios, que es tu verdadero antepasado espiritual. Recuerda que el Espíritu del Padre vive siempre dentro de ti y siempre dirige tu alma en dirección al cielo. Si sigues la guía inconsciente de este Espíritu inmortal, estarás seguro de continuar en el camino elevado del hallazgo de Dios. Y cuando hayas alcanzado al Padre en el cielo, será porque buscándole te habrás hecho cada vez más semejante a Él. Así pues, adiós, Chang, pero solo por una temporada, porque nos reuniremos nuevamente en los mundos de la luz, donde el Padre de las almas espirituales ha provisto muchas y agradables escalas para los que van al paraíso. Al viajero británico le dijo, hermano mío, percibo que buscas la verdad y sugiero que el Espíritu del Padre de toda verdad tal vez resida dentro de ti. ¿Has probado sinceramente alguna vez a hablar con el Espíritu de tu propia alma? Tal cosa es ciertamente difícil y rara vez produce la sensación consciente del éxito. Pero todo intento honesto de la mente material por comunicarse con su espíritu residente alcanza cierto éxito, a pesar de que la mayoría de tales experiencias humanas magníficas deben permanecer mucho tiempo como registros superconscientes en el alma de tales mortales que conocen a Dios. Al muchacho fugitivo Jesús le dijo, recuerda que hay dos cosas de las que no puedes escapar, de Dios y de ti mismo. Donde quiera que vayas, tu yo va contigo. Asimismo va el Espíritu del Padre Celestial que habita dentro de tu corazón. Hijo mío, no te engañes más. Ten el coraje de enfrentarte a los hechos de la vida. Aférrate a la seguridad de la filiación con Dios y la certeza de la vida eterna como te he instruido. A partir de este día, proponte ser un hombre verdadero, un hombre decidido a encarar la vida con valentía e inteligencia. Al criminal condenado le dijo en su última hora, hermano mío, has caído en tiempos malos, extraviaste tu camino, te enredaste en las redes del crimen. Al hablar contigo, bien sé que no tenías la intención de hacer lo que ahora te cuesta tu vida temporal, pero ciertamente cometiste ese mal y tus semejantes te han encontrado culpable y han decidido que debes morir. Ni tú ni yo
podemos negarle al Estado el derecho a defenderse como le parezca apropiado. No parece haber manera alguna de que humanamente escapes al castigo por tu delito. Tus semejantes deben juzgarte por lo que has hecho, pero hay un juez a quien puedes apelar por el perdón y quien te juzgará por tus verdaderos móviles y tus mejores intenciones. No temas enfrentarte al juicio de Dios si tu arrepentimiento es genuino y tu fe sincera. El hecho de que tu error lleve consigo la pena de muerte impuesta por el hombre no afecta la oportunidad de tu alma para obtener justicia y misericordia ante los tribunales celestiales. Jesús sostuvo muchas conversaciones íntimas con gran número de almas hambrientas, tantas que no es posible incluirlas todas aquí. Los tres viajeros disfrutaron de su estadía en Corinto, con la excepción de Atenas, que era más famosa como centro educativo. Corinto era la ciudad más importante de Grecia en esta época romana, y su estadía de 2 meses en este próspero centro comercial les ofreció la oportunidad a los tres de adquirir una experiencia valiosísima. Su estadía en esta ciudad fue una de las escalas más interesantes en su camino de regreso a Roma. Gono tenía muchos intereses en Corinto, pero finalmente completó sus transacciones y se prepararon para embarcarse en dirección a Atenas. Viajaron en una pequeña embarcación que podía ser transportada por tierra de uno de los puertos de Corinto al otro, a una distancia de 16 kilómetros. Vemos todos estos consejos que Jesús le daba a cada una de esas personas y en casi todos, Él les insiste en que hay un Espíritu de Dios viviendo en su interior. No está en todos exactamente, pero en la mayoría se lo está diciendo. Bien, entonces los dejo ahora con Flor, por favor, para continuar. Gracias, Carlitos. Bien. 5. En Atenas, el discurso sobre la ciencia. En breve llegaron al antiguo centro de la ciencia y del saber griegos, y Ganid estaba encantado de encontrarse en Atenas, en Grecia, en el centro cultural de lo que en un tiempo fuera el imperio de Alejandro, que había extendido sus fronteras incluso hasta su patria misma, la India. Allí había pocos negocios que hacer, de manera que Gonod pasó la mayor parte del tiempo con Jesús y Ganid, visitando los muchos sitios de interés, escuchando las interesantes conversaciones del muchacho y de su versátil maestro. Aún florecía en Atenas una gran universidad y los tres hicieron frecuentes visitas a sus aulas. Jesús y Ganid habían discutido ampliamente las enseñanzas de Platón cuando asistieron a las conferencias en el Museo de Alejandría. Todos disfrutaban del arte de Grecia, ejemplos del cual aún se encontraban aquí y allá por toda la ciudad. Tanto el padre como el hijo disfrutaron mucho también de la discusión sobre ciencia que Jesús tuvo con un filósofo griego una noche en la hostería donde se alojaban. Una vez que acabó este pedante su discurso de casi 3 horas, Jesús dijo en términos adaptados al pensamiento moderno: los científicos podrán algún día llegar a medir la energía, las manifestaciones de la fuerza, de la gravedad, de la luz y la electricidad. Pero estos mismos científicos nunca podrán científicamente decir qué son estos fenómenos del universo. La ciencia se ocupa de las actividades de la energía física. La religión se ocupa de los valores eternos. La verdadera filosofía parte de la sabiduría, que trata de correlacionar estas observaciones cuantitativas y cualitativas. Siempre existe el peligro de que el científico puramente físico pueda llegar a sufrir del placer del orgullo matemático y el egoísmo estadístico, sin dejar de mencionar la ceguera espiritual. La lógica es válida en el mundo material y las matemáticas son confiables cuando su aplicación se limita a las cosas físicas. Pero ni la una ni la otra han de considerarse completamente confiables o infalibles cuando se aplican a los problemas de la vida. La vida incluye fenómenos que no son totalmente materiales. La aritmética dice que si un hombre puede trasquilar una oveja en 10 minutos, entonces 10 hombres podrían trasquilarla en 1 minuto. Es una verdad matemática, pero falaz,
porque los 10 hombres no podrían hacerlo así. Se tropezarían los unos a los otros de tal manera que el trabajo demoraría mucho más tiempo. Las matemáticas afirman que si una persona simboliza cierta unidad de valor intelectual y moral, 10 personas simbolizarían 10 veces este valor. Pero al tratar con la personalidad humana, estaría más cerca de la verdad el decir que tal asociación de personalidades es una suma igual al cuadrado del número de personalidades relacionadas con la ecuación, más bien que la simple suma aritmética. Un grupo social de seres humanos que trabajan en armonía coordinada representa una fuerza mucho más grande que la simple suma de sus partes. La cantidad puede identificarse como un hecho, haciéndose así una uniformidad científica. La calidad, estando sujeta a la interpretación de la mente, representa un cálculo aproximado de valores y debe, por lo tanto, permanecer como una experiencia del individuo. Cuando la ciencia y la religión sean menos dogmáticas y más tolerantes a la crítica, comenzará entonces la filosofía a lograr la unidad en la comprensión inteligente del universo. Hay unidad en el universo cósmico si solo se pudiera observar su funcionamiento en realidad. El universo real es cordial y acogedor para con todos los hijos del Dios eterno. El verdadero problema es: ¿cómo puede la mente finita del hombre alcanzar una unidad de pensamiento lógica, verdadera y correspondiente? Este estado mental de conocimiento del universo tan solo puede alcanzarse si se concibe la idea de que el hecho cuantitativo y el valor cualitativo tienen una causa común en el Padre del Paraíso. Tal concepción de la realidad produce una visión más amplia de la unidad de propósito de los fenómenos universales e incluso revela una meta espiritual de logro progresivo por parte de la personalidad. Y este es un concepto de unidad que puede percibir los antecedentes inmutables de un universo viviente, de relaciones impersonales continuamente cambiantes y de relaciones personales evolutivas. La materia y el espíritu La materia, el espíritu y el estado intermedio entre ellos son tres niveles interrelacionados e interasociados de la verdadera unidad del universo real. Independientemente de cuán divergentes parezcan ser los fenómenos universales de hecho y valor, estos están, después de todo, unificados en el Supremo. La realidad de la existencia material se vincula a la energía no reconocida como también a la materia visible. Cuando las energías del universo se hacen tan lentas que adquieren el grado requerido de movimiento, entonces, bajo condiciones favorables, estas mismas energías se convierten en masa. Y no olvides que la mente es la única que puede percibir la presencia de las realidades aparentes, es en sí misma también real. La causa fundamental de este universo de energía, masa, mente y espíritu es eterna. Existe y radica en la naturaleza y en las reacciones del Padre Universal y sus coordinados absolutos. Estaban todos más que asombrados de las palabras de Jesús, y cuando el griego se despidió de ellos, les dijo: al fin mis ojos han visto a un judío que piensa en algo más que en la superioridad racial y que sabe hablar de algo más que de religión. Y ellos se retiraron por el resto de la noche. La estadía en Atenas fue agradable y productiva, pero no particularmente fructífera en contactos humanos. Demasiados entre los atenienses de ese tiempo estaban intelectualmente orgullosos de su reputación del pasado o eran mentalmente estúpidos e ignorantes, siendo los descendientes de los esclavos inferiores de los periodos más antiguos, cuando había gloria en Grecia y sabiduría en la mente de su pueblo. Sin embargo, aún se podía encontrar mucha gente talentosa entre los ciudadanos de Atenas.
Me encanta estos párrafos, sobre todo cuando dice, y tiene toda la razón, cuando dice que en teoría, o sea, hace de la lógica matemática, ¿no? Que un hombre podría trasquilar una oveja en 10 minutos, pero entonces 10 lo podrían hacer en un minuto. Y me encanta porque es un ejemplo verdaderamente sencillo, fácil de entender, pero dice tanto que es cierto. Y cuando dice, matemáticamente es una cosa, pero cuando hablas de la personalidad humana, verdaderamente no se puede llegar a una conclusión así, porque las personalidades somos diferentes, somos cambiantes. Es fascinante, fascinante este documento. Y bueno, como sé que andamos con el tiempo medio corridito, le paso la palabra a Elenita. Muchas gracias. 6. En Efeso, el discurso sobre el alma. Al salir de Atenas, perdón, permítame. Al salir de Atenas, los viajeros fueron por el camino de Troas a Efeso, la capital de la provincia romana de Asia. Allí visitaron muchas veces el famoso templo de Artemisa de los Efesios, a unos 3 kilómetros de la ciudad. Artemisa era la diosa más famosa de todo Asia Menor y perpetuaba el culto aún más antiguo de la diosa madre de la antigua Anatolia. Se decía que el tosco ídolo que se exhibía en el enorme templo dedicado a su culto había caído del cielo. No toda la primera educación de Ganit de respetar a las imágenes como símbolos de la divinidad había sido erradicada, y pensó que sería bueno comprarse un pequeño santuario de plata en honor de esta diosa de la fertilidad del Asia Menor. Esa noche, mucho conversaron sobre la adoración de las cosas hechas por las manos humanas. Al tercer día de su estadía, caminaron junto al río para observar el dragado de la boca del puerto. Al mediodía tuvieron oportunidad de conversar con un joven fenicio lleno de nostalgia de su tierra y de desaliento, pero sobre todo estaba envidioso de cierto joven a quien habían promovido en su lugar. Jesús le dirigió palabras de consuelo y citó el viejo proverbio hebreo: la dádiva del hombre le asegura una posición y le lleva delante de los grandes. Proverbios 18.16. De todas las grandes ciudades que visitaron en este viaje por el Mediterráneo, aquí fue donde menos pudieron hacer para preparar el terreno para los frutos misioneros cristianos. El cristianismo se estableció inicialmente en Éfeso, en gran medida gracias a los esfuerzos de Pablo, que residió aquí por más de 2 años, ganándose la vida con la fabricación de tiendas y dictando conferencias todas las noches sobre religión y filosofía en el salón principal de la escuela de Tirano. Había en esta escuela local de filosofía un pensador progresista con quien sostuvo Jesús varias conversaciones provechosas. En el curso de estas conversaciones, Jesús usaba repetidamente la palabra alma. Al fin, este griego erudito le preguntó qué quería decir él por alma, y Jesús replicó: el alma es aquella parte del hombre que es autorreflexiva, discierne la verdad y percibe el espíritu, elevando por siempre al ser humano por encima del nivel del mundo animal. La autoconciencia por sí sola no es el alma. La autoconciencia moral es la verdadera autorrealización humana y constituye la base del alma humana, y el alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de supervivencia de la experiencia humana. La elección moral y el logro espiritual, la capacidad de conocer a Dios y el impulso de ser semejantes a Él, son las características del alma. Permítanme repetir esto, ojalá que nos quede grabado y lo mantengamos con nosotros. La elección moral y el logro espiritual, la capacidad de conocer a Dios y el impulso de ser semejante a Él, son las características del alma.
Entonces, yo creo que podemos identificar eso en nosotros, cómo vamos. El alma del hombre no puede existir aparte del pensamiento moral y de la actividad espiritual. Un alma estancada es un alma moribunda, pero el alma del hombre es distinta del espíritu divino que reside dentro de la mente. El espíritu divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana y esa es la ocasión del nacimiento del alma. La salvación o pérdida de un alma dependen de si la conciencia moral alcanza o no un estado de supervivencia a través de la alianza eterna con su dote espiritual e inmortal asociado, o sea, con el ajustador. La salvación es la salvación es la espiritualización de la autorrealización de la conciencia moral que de ese modo llega a ser poseída de un valor de supervivencia. Todos los conflictos del alma consisten en la falta de armonía entre la autoconciencia moral y espiritual y la autoconciencia puramente intelectual. El alma humana madura, ennoblecida y espiritualizada se acercan al estado celestial porque llega casi a ser una entidad intermedia entre lo material y lo espiritual, el yo material y el espíritu divino. Es difícil discernir y aún más difícil demostrar el alma evolutiva de un ser humano porque no puede ser descubierta ni por los métodos de investigación material ni por pruebas espirituales. La ciencia material no puede demostrar la existencia del alma, ni tampoco puede demostrar una prueba puramente espiritual. Aunque tanto la ciencia material como las normas espirituales no puedan demostrar la existencia del alma humana, todo mortal, moralmente, conoce la existencia de su alma como una verdadera y real experiencia personal. Bueno, si tienen algún comentario, alguien, y si no, entonces continuamos con Luis, por favor. 7. La estadía en Chipre, el discurso sobre la mente. Poco después, los viajeros se hicieron a la vela hacia Chipre, haciendo escala en Rodas. Mucho disfrutaron ellos de la prolongada travesía marítima y llegaron a la isla de destino descansados de cuerpo y renovados de espíritu. Habían decidido disfrutar de un periodo de verdadero descanso y esparcimiento durante la estadía en Chipre, al llegar a su fin la gira por el Mediterráneo. Desembarcaron en Pafos y enseguida comenzaron a reunir las provisiones para su estadía de varias semanas en las montañas cercanas. Al tercer día después de su llegada, emprendieron el camino hacia los montes con sus animales bien cargados. Los tres pasaron 2 semanas sumamente agradables, al cabo de las cuales repentinamente el joven Ganí cayó gravemente enfermo. Por 2 semanas padeció de una fiebre violenta que a menudo lo hacía delirar. Tanto Jesús como Gonó se dedicaron de lleno a cuidar del muchacho enfermo. Con gran habilidad y ternura Jesús se ocupó del muchacho y el padre estaba asombrado por la delicadeza y la pericia que puso de manifiesto en sus atenciones al joven postrado. Estaban lejos de toda morada humana y el muchacho no estaba en condiciones de ser trasladado. Tuvieron pues que arreglárselas lo mejor posible para atenderlo a fin de que recuperara la salud ahí mismo en las montañas. Durante la conversación de Ganí, que duró 3 semanas, Jesús le contó muchas cosas interesantes sobre la naturaleza y sus diversas manifestaciones. Cuánto se divirtieron mientras andaban por las montañas, el muchacho haciendo preguntas, Jesús respondiéndoselas y el padre maravillándose de toda la escena. La última semana de su estadía en las montañas, Jesús y Ganí tuvieron una larga conversación sobre las funciones de la mente humana. Después de varias horas de discusión, el muchacho hizo esta pregunta. Pero maestro, ¿qué quieres decir cuando afirmas que el hombre experimenta una forma superior de conciencia de sí mismo
que la que experimentan los animales más evolucionados? Y expresado en lenguaje moderno, así respondió Jesús: Hijo mío, yo te he hablado mucho de la mente del hombre y del espíritu divino que vive dentro de la mente, pero ahora permíteme acentuar que la autoconciencia es una realidad. Cuando un animal desarrolla una conciencia de sí mismo, se convierte en un hombre primitivo. Esta evolución deriva de una coordinación de funciones entre la energía impersonal y la mente capaz de concebir el espíritu. Y es este fenómeno el que justifica el otorgamiento de un punto focal absoluto para la personalidad humana, el espíritu del Padre Celestial. Las ideas no son tan solo un registro de las sensaciones. Las ideas son sensaciones más las interpretaciones reflexivas del yo personal. Y el yo es más que la suma de las sensaciones. Comienza a haber un acercamiento a la unidad en un yo evolutivo, y esa unidad se deriva de la presencia residente de una parte de la unidad absoluta que activa espiritualmente a esa mente autoconsciente de origen animal. Los animales no podrán poseer una autoconciencia temporal. Los animales poseen una coordinación fisiológica de la asociación del reconocimiento de las sensaciones y la memoria de estas. Pero ningún animal experimenta aquel reconocimiento de las sensaciones que discierne su significado, ni muestra aquella asociación de estas experiencias físicas combinadas que ve su propósito, tal como se manifiesta en las condiciones de las interpretaciones humanas inteligentes y reflexivas. Y este hecho de una existencia autoconsciente asociada con la realidad de su subsecuente experiencia espiritual constituye al hombre como un hijo potencial del universo y prefigura su alcance final de la suprema unidad del universo. Pero el yo humano no es meramente la suma de estados de conciencia sucesivos. No habría, sin el funcionamiento eficaz de un clasificador y asociador de la conciencia, unidad suficiente para justificar la designación de un yo. Talmente no unificada, difícilmente podría alcanzar los niveles de conciencia que pertenecen al estado humano. Si las asociaciones mentales en la conciencia fueran simplemente un accidente, exhibiría la mente de todos los mortales las asociaciones incontroladas y al azar de ciertas fases de locura mental. Una mente humana construida tan solo sobre la base de la conciencia de las sensaciones físicas no podría alcanzar nunca los niveles espirituales. Este tipo de mente material carecería totalmente de valores morales y del sentido de orientación dominado por el espíritu, que es tan esencial para lograr una unidad armoniosa de la personalidad en el tiempo y que es inseparable de la supervivencia de la personalidad en la eternidad. La mente humana comienza desde muy temprano a manifestar cualidades que son supermateriales. El intelecto humano verdaderamente reflexivo no está completamente sujeto a las limitaciones del tiempo. Que los individuos difieran tanto en su actuación en la vida indica no solo las variadas dotes hereditarias y las diferentes influencias del medio ambiente, sino también el grado de unificación que el yo ha logrado con el espíritu residente del Padre, la medida de la identificación del uno con el otro. La mente humana no soporta bien el conflicto de una doble lealtad. Es un peso muy grande para el alma sufrir la experiencia de esforzarse por servir al bien y al mal a la vez. La mente supremamente feliz y eficazmente unificada es aquella dedicada por entero a hacer la voluntad del Padre Celestial. Los conflictos no resueltos destruyen la unidad y pueden dar lugar a la dislocación de la mente. Pero el carácter de supervivencia del alma no se alimenta intentando asegurar la paz mental a cualquier precio, abandonando nobles aspiraciones o comprometiendo ideales espirituales. Más bien, tal paz se alcanza por la afirmación decidida del triunfo de lo que es verdadero, y esta victoria se logra venciendo el mal con la poderosa fuerza del bien.
Al día siguiente partieron hacia Salamina, donde se embarcaron para Antioquía, en la costa de Siria. Bueno, ya un tema un poco más elaborado. Lo que a mí me llama la atención de todo este documento es por qué nada de esto quedó en los evangelios, no pasó hasta 2000 años después. Qué distinto hubiera sido la concepción y por qué este muchacho tuvo eh, más, no sé qué, más mérito, no sé qué, para que los mismos apóstoles para recibir tales enseñanzas, tampoco lo entiendo, pero bueno, así sería. Por lo que veo, Jesús era preparando el camino de Pablo y sus seguidores. Aníbal, Y una pregunta, ¿de qué conflictos no resueltos que afectan el alma están hablando ahí? yo me amino sobre, y eso todavía a nivel moderno, ahorita es que se ve, pero por ejemplo, conflictos que tiene uno ya de adulto, tiene todavía conflictos no resueltos, por ejemplo, con su papá, con su mamá, con la crianza que tuvo, la vida que tuvo, y incluso después, yo pienso que la mayoría de esos conflictos son conflictos que suceden en las edades tempranas de la persona y que no pasa el tiempo y no se resuelven y llega uno adulto y sigue llorando y sufriendo por esos problemas porque no los resuelve. Yo soy de los que cree que las cosas que tú no resolviste temprano, cuando eres viejo, se ponen peor. O sea, esas cosas no se resuelven solo. Lo que hacemos la mayoría es que simplemente las engavetamos y las guardamos porque no nos hacen sufrir. Supongo que son conflictos de eso, de maltratos, de no sentirme amado, de no sentirme valorado, de no merecer. Para mí esos son los conflictos que más abundan en las personas y son sobre todo por causa de la crianza que recibimos. A lo mejor no conocimos un padre o tuvimos un padre violento, no conocimos una madre, qué sé yo, de distintas cosas que nos pudieron haber pasado, pero ciertamente son conflictos que hay que resolver porque, como dice Jesús, nos ayudan al alma, no se resuelven solo. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejo entonces paso la palabra a Carlos. Gracias, Luis. 8. En Antioquía. Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria, y aquí tenía su residencia el gobernador imperial. Antioquía contaba con 500.000 de habitantes. Era la tercera ciudad del imperio en tamaño y la primera en perversidad e inmoralidad flagrante. Gonot tenía que llevar a cabo muchas transacciones de negocios, de manera que Jesús y Ganit estaban más bien libres a su antojo. Visitaron todo lo que había que ver en esta ciudad políglota, excepto el bosque de Dafne. Gonot y Ganit sí visitaron este conocido templo de la vergüenza, pero Jesús se negó a acompañarlos. Estas escenas podían no resultar tan chocantes para los indios, pero eran repelentes a los ojos de un idealista hebreo. Jesús iba poniéndose cada vez más serio y reflexivo a medida que se acercaban a Palestina y al fin de su viaje. Habló con pocas personas en Antioquía, rara vez deambulaba por la ciudad. Después de mucho preguntarle por qué manifestaba su maestro tan poco interés en Antioquía, Ganit finalmente indujo a Jesús a decir: esta ciudad no está tan lejos de Palestina. Quizás regrese aquí alguna vez. Ganit tuvo una experiencia muy interesante en Antioquía. Este joven había demostrado ser un discípulo apto y ya había comenzado a hacer uso práctico de algunas de las enseñanzas de Jesús. Había cierto indio relacionado con los negocios de su padre en Antioquía que se había vuelto tan desagradable y malhumorado que estaban considerando despedirlo. Cuando Ganí lo supo, se dirigió al establecimiento de su padre y tuvo una larga conversación con su compatriota. Este hombre pensaba que lo habían colocado en una posición inadecuada para él.
Ganid le habló del Padre Celestial y de muchas maneras amplió su punto de vista sobre la religión. Pero de todo lo que Ganid le dijo, la cita de un proverbio hebreo fue lo que mejor efecto le hizo. Y esa perla de sabiduría fue: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza. Eso lo encontramos en el libro de Eclesiastés. Después de preparar su equipaje para la caravana de camellos, descendieron a Sidón y de allí a Damasco. Y a los 3 días se prepararon para el largo trayecto a través del desierto. Vemos que estaban en Antioquía, bajaron a Sidón, pasaron a Damasco y ahora se encaminan hacia Mesopotamia, a las regiones de Ur, Susa y Charax, que es lo que nos va a leer ahora Flor. Adelante, Flor. Gracias, Carlitos. Bien. 9. En Mesopotamia. El viaje en caravana a través del desierto no fue una experiencia nueva para estos hombres tan viajados. Al observar cómo ayudó su maestro a cargar a sus 20 camellos y al observar que se ofreció voluntariamente a conducir el camello de ellos, exclamó: Maestro, ¿hay algo que no sepas hacer? Jesús solamente sonrió diciendo: el maestro indudablemente siempre tiene mérito a los ojos de un discípulo diligente. Así pues, se encaminaron a la antigua ciudad de Ur. Jesús estaba muy interesado en la historia antigua de Ur, el lugar de nacimiento de Abraham, y estaba igualmente fascinado con las ruinas y tradiciones de Susa, tanto que Gonod y Ganid prolongaron por 3 semanas su estadía en estas regiones, a fin de darle más tiempo a Jesús para que llevara a cabo sus investigaciones y también encontraron una mejor oportunidad para persuadirle de que fuese a la India con ellos. Fue en Ur donde Ganit sostuvo una larga conversación con Jesús respecto a la diferencia entre conocimiento, la sabiduría y la verdad. Y mucho le gustó el dicho del sabio hebreo: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. En tu búsqueda del conocimiento, obtén comprensión. Exalta la sabiduría y ella te hará progresar. Te traerá honores si tan solo la exaltas a ella. Hermoso. Finalmente llegó el día de la separación. Todos ellos se condujeron con entereza, especialmente el joven, pero fue una dura prueba. Había lágrimas en sus ojos, pero valor en su corazón. Al decirle adiós a su maestro, Ganid le dijo: adiós, maestro, pero no para siempre. Cuando vuelva a Damasco, iré a buscarte. Te amo porque creo que el Padre de los cielos debe parecérsete. Al menos yo sé que eres muy semejante a lo que me has dicho acerca de él. Recordaré tus enseñanzas, pero sobre todo nunca te olvidaré a ti. Dijo el Padre: adiós a un gran maestro, a aquel que nos ha hecho mejores y nos ha dado a conocer a Dios. Y Jesús les replicó: que la paz sea con vosotros y que la bendición del Padre Celestial habite por siempre con vosotros. Y Jesús se quedó en la costa contemplando la pequeña barca que les iba llevando hasta el barco anclado. Así se despidió el maestro de sus amigos de la India en Sharax para no volver a verlos en este mundo. Ni ellos supieron jamás en este mundo que el hombre que posteriormente apareció como Jesús de Nazaret era el mismo amigo de quien ellos se acababan de despedir, Josué, su maestro. En la India, Ganit creció y se volvió un hombre influyente, un digno sucesor de su eminente padre, y divulgó muchas de las nobles verdades que había aprendido de Jesús, su amado maestro. Más tarde, en el curso de su vida, supo del extraño maestro de Palestina que terminó su carrera en una cruz, aunque reconoció la similitud entre el evangelio de este Hijo del Hombre y las enseñanzas de su mentor judío. No se le ocurrió jamás pensar que esos dos hombres fueran en realidad la misma persona. Así terminó ese documento de la vida del Hijo del Hombre, que bien podría llamarse la misión de Josué, el Maestro. Hermoso documento. La lectura de hoy fue por Carlitos García, Elena López, Elenita, Luis Villamizar y una servidora, Flor Robles.
Verdaderamente es un documento sensacional, es hermoso y los vi a todos poniendo atención, igual yo estaba igual, ¿eh? Hay muchos detalles que conforme uno vuelve a leer el libro, los va uno descubriendo y me uno a las palabras de Luisito cuando dijo que no entendía cómo es que no nos llegó todo esto, porque si nos damos cuenta y ahora leyéndolo de manera detallada, Jesús dijo todo, o sea, todo. Jesús, al principio, en algunos de los detalles, Jesús habló del ajustador del pensamiento. Claro, no lo definió como el ajustador del pensamiento, pero habló de la presencia del Padre dentro de la mente de cada ser humano y de cómo trabaja. Jesús habló también del nacimiento del alma. Claramente está dicho, claro, a nosotros nos llegó por parte de la revelación y vamos a ver en un documento posterior, no, ya lo vimos, perdón, nos dicen cómo llega el ajustador y cómo es el inicio del alma, pero ahorita estoy viendo, Jesús también lo dijo, y es una pena que no haya trascendido. Dijo claramente que llega que inicia con la llegada del ajustador cuando el niño toma su primera decisión moral. Y eso no nos llegó, o sea, a través como dijo Luisito, en la información tradicional. Y aunado a eso me llamó también la atención que habla de la personalidad. Aunado a ello, cuando hace la diferenciación entre cómo el animal de buenas a primeras se transforma en primitivo y se vuelve una realidad de ascendencia, de supervivencia y la personalidad. Es muy, muy interesante. Y también me llamó la atención lo de los conflictos no resueltos, pero eso, bueno, ya Luisito lo creo que lo explicó muy bien, definitivamente. Y nada más quiero aumentar que hoy en día ya muchas nuevas formas de medicina alternativa, no sé si han escuchado sobre los diapasones, por ejemplo, que de algún modo ya parece que la energía, o sea, pueden detectar en el cuerpo humano y en determinados detalles físicos, biológicos en los cuerpos, cuando hay soluciones que no se resolvieron. Y Luisito claramente dijo, por ejemplo, conflictos con quien no tuvo padre o pleitos o conflictos de niños que uno sigue cargando. Y la mente es muy poderosa y de algún modo a veces esos problemas en la mente afectan también al organismo y eso obviamente pues nos ancla, ¿no? Y no nos permite continuar saliendo adelante. Entonces, creo que este documento es como para leerlo varias veces y poniendo atención en todos los pequeños detalles de todo lo que dijo Jesús, porque increíblemente dijo todo. Qué pena que no nos llegó, porque nuestra sociedad, sabiendo simplemente el tema del ajustador, cómo trabaja, creo que seríamos bastante mejor como sociedad, como humanidad, como planeta, si lo hubiéramos entendido como ahora, gracias a Dios, tenemos en la quinta revelación, el libro de Urantia, ¿no? Adelante, Marcelo. Sí, pero ¿no creen ustedes que si esto no fue dado en su momento así, es porque de algún modo ha sido planificado para que esta verdad sea revelada de una manera pausada en el tiempo, de tal modo que el hombre es como que un niño tiene que primero aprender a escribir antes de poder leer e interpretar las cosas? Entonces, como que yo entiendo así las revelaciones, ¿no? Que este periodo de 2000 años que ha pasado entre el autootorgamiento de Jesús aquí mismo en esta tierra y esta nueva revelación ha permitido tal vez eh, tratar de agarrar algo más de la verdad para que luego ya como humanidad estemos más listos para recibir esta nueva revelación. No sé. Entiendo muy bien tu punto de vista, pero mira, si Jesús vino y lo dijo, era para que trascendiera, o sea, vino a mostrarlo, a dejarlo como enseñanza. Esa fue la tarea de Jesús, conociendo el contexto de todo el universo y la creación y el planeta en sí. Fue tarea del hombre que no trascendiera tal cual. Entonces, ok, pasó el tiempo. Y ahora los reveladores, creo yo, que visualizaron, claro, que las cosas no se dieron como la enseñanza de Jesús supuestamente iba a trascender, y ahora piensan que la tecnología puede hacer su papel. Entonces, en ese momento dieron una información que ahora, previendo que la tecnología podía diseminar de manera mucho más amplia toda esta información, nos la dieron en este momento.
y es una forma de evolución revelatoria a través de la revelación. De algún modo, nuestro mundo, claro, también tiene que ver que la ciencia avance, que la tecnología avance, y ¿qué sucede? Al avanzar la ciencia y la tecnología, el hombre empieza a visualizar que puede haber más universos o más planetas con vida, y entonces ahora ya nos lo platican. ¿Por qué? Porque ahora podemos entenderlo, aunque Jesús también lo dijo, claro, por supuesto. Es muy buena tu pregunta también. Valdemar, adelante. Gracias. Sí, además, no está en el libro todo lo que dijo Jesús. Hay partes donde dice, estuvieron hablando hasta la mañana con la persona. Acá también, en el numeral 4 pues son como resumencitos de lo que habló con... está muy interesantes porque son como mini consejos ahí a mucha gente. Y como decía Flor la otra vez, o sea, cuando lleguemos allá, será maravilloso ver todo, por así que todo lo que dijo. Si con esta parte que le estamos leyendo, que es como un resumen de las enseñanzas de Jesús, se está hablando de todos los tópicos de ciencia, de mente, de alma, de un montón de cosas. Claro. Gracias. No, gracias a ti, Valdemar, muy buen punto, sí. Adelante, Carlitos. Gracias, gracias Flor. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta lectura. Los invitamos luego, desde luego, a próximo jueves al documento 134. Y hoy vamos cada semana aprendiendo un poco más y disfrutando de todas las cosas que están allí, especialmente en esta cuarta parte, que si todo lo que Jesús dijo hubiera trascendido, pues quizás no tuviera el libro durante a la cuarta parte. No era necesario porque ya había trascendido. Feliz noche, feliz fin de semana. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego, un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar aquí.